bienvenidos a este segundo video tutorial correspondiente al curso de SketchUp 2016. ¿Cómo andan? ¿Bien? Lo que vamos a ver hoy es cómo modelar en 3 dimensiones los muros, las paredes de una vivienda que vamos a tomar de ejemplo. Para ello vamos a seguir dos caminos. Uno va a ser importar la planta de esa vivienda desde AutoCAD a SketchUp. Esta planta les voy a dejar el link debajo de la descripción del video para que la descarguen si lo desean. El otro camino va a ser modelar de cero los muros de esa vivienda directamente en SketchUp, para todos aquellos que no utilizan AutoCAD. Arrancamos. Entonces, vamos a importar de AutoCAD a SketchUp. Esta es la planta de nuestra vivienda. Es fundamental que la planta esté organizada correctamente en capas. Vamos a abrir el administrador de capas presionando en este botón y fíjense que acá tenemos las capas de este dibujo. Deben tener en claro que las capas se van a importar a SketchUp aunque estén apagadas, inutilizadas o bloqueadas, salvo la capa cotas. La capa cotas, si la apagamos, se va a importar pero sin contenido. Para el resto de las capas, si no queremos importar la información que contienen, lo que vamos a tener que hacer es eliminar esa información. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a eliminar el contenido de la capa texto, el contenido de puertas y el contenido de bloques. ¿Cómo vamos a hacer esto? Simplemente tomamos la herramienta borrar y vamos borrando las entidades que no queremos llevar a SketchUp. Yo voy a pausar el video para que no se haga tan largo y nos reencontramos cuando termine de eliminar las entidades. Una vez que hayamos eliminado aquello que no queremos llevar a SketchUp, lo que voy a hacer es purgar las capas. Para ello voy a ir a el botón de AutoCAD, vamos a ir a donde dice ayudas al dibujo, limpiar o purgar, y le vamos a decir que limpie todo. Cerramos y observen que ahora solamente nos han quedado aquellas capas que no hemos eliminado su contenido. Vamos a guardar el archivo, conviene guardarlo con otro nombre para no regrabar el archivo de la planta original. Voy a ir a archivo, guardar como, y en este caso lo voy a guardar como planta 02. Ahora sí nos vamos a ir a SketchUp y para importar directamente vamos a ir al menú archivo, importar. Vamos a seleccionar nuestra planta. Para visualizarlas en la ventana es importante que tengan activa esta opción que dice archivos de AutoCAD. Vamos a picar en el botón opciones y observen que aparece una ventana de importación. Estas dos opciones las vamos a dejar destildadas porque en realidad se ajustan cuando importamos geometría directamente en 3D. Lo que sí me interesa que ajusten es particular. Es aquí donde dice escala de las unidades de medida. Tiene que estar seleccionado en metros, porque en este caso, como es una planta de una vivienda, trabajamos en metros. Le damos al botón aceptar, importar. Aquí aparece el detalle de la geometría que se nos va a importar en SketchUp. Y observen que acá tenemos nuestra planta. Vamos a la bandeja predeterminada y desplieguen la solapa que dice capas. Observen que no se han importado aquellas capas que hemos borrado su contenido en AutoCAD y hemos purgado, salvo la capa cotas. La capa cotas se importó, pero sin contenido porque la habíamos apagado en AutoCAD. Lo que quiero que hagamos ahora es verificar si realmente la planta se importó con las dimensiones correctas. Para ello voy a volver a AutoCAD, voy a activar la capa cotas y vamos a tomar alguna medida de referencia. Por ejemplo, podríamos tomar el ancho del terreno
que en este caso es de 9,80 metros. Vamos a volver a SketchUp y vamos a verificar esa dimensión. Voy a tomar la herramienta medir, que es la del icono de la cinta métrica, y vamos a medir desde esta intersección hasta esta otra. Observen que se ha importado con la dimensión correcta, con lo cual podemos seguir adelante. Ahora lo que vamos a hacer es juntar todas estas capas en una única capa, de manera de organizar mejor la información de nuestro dibujo. Para ello vamos a crear una capa nueva. Voy a picar en el signo más, le vamos a dar un nombre a esta nueva capa. Por ejemplo, podríamos llamarla planta en 2 dimensiones, planta 2D. Vamos a ponerla como capa activa. Vamos a seleccionar las capas que queremos incluir dentro de esta nueva capa. Pico en la última, picamos en la primera manteniendo tecla Shift seleccionada para que se seleccionen simultáneamente todas esas capas. La capa 0 no la voy a seleccionar porque en realidad es una capa que viene por defecto en SketchUp. Y ahora sí le vamos a dar el signo menos. Aparece esta ventana donde tenemos que activar la segunda opción, mover el contenido a la capa actual. Le damos a aceptar y fíjense que ahora solamente tenemos 2 capas, la capa 0 y la capa 2 dimensiones, que es la que contiene toda esa información que trajimos desde AutoCAD. Observen que todas estas entidades 2D son independientes. Lo que vamos a hacer es agruparlas para evitar que se nos muevan por error. Para agrupar, primero tenemos que seleccionar. Teniendo activa la herramienta de selección, la de la flecha, vamos a crear una ventana de selección de manera de seleccionar todas las entidades juntas. ¿Cómo creamos una ventana? Pico en una de sus esquinas, arrastro y suelto el mouse en la esquina opuesta. Una vez que están seleccionadas, botón derecho del mouse, crear grupo. Ahora lo que voy a hacer es además bloquear este grupo para evitar que se nos borre por error. Pico y a continuación hacemos botón derecho del mouse, bloquear. De esta forma observen que no vamos a poder ni mover, ni borrar, ni rotar aquello que esté bloqueado. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es crear las paredes o muros de esta vivienda. Esas paredes las vamos a incluir en una capa nueva. Es por ello que vamos a ir al botón crear capa y le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, muros 3D. La vamos a activar y ahora lo que vamos a hacer es primero crear las caras, las superficies que van a definir nuestros muros. Para ello vamos a utilizar la herramienta rectángulo. Una vez que hayamos creado todas las caras o superficies, las vamos a levantar, las vamos a extruir, las vamos a convertir en volúmenes utilizando este comando empujar, tirar. Empecemos. Activamos el comando rectángulo y para crearlo indicamos sus esquinas. Con este procedimiento ustedes van a ir haciendo todas las superficies. En el caso de las ventanas las vamos a ignorar, ¿sí? Y vamos a crear los huecos o perforaciones más adelante. Yo voy a pausar el video ahora para que no se haga tan largo y nos reencontramos una vez que tenga todas las superficies creadas. Ahora sí, ya tenemos las caras o superficies de nuestras paredes creadas. A continuación vamos a apagar
la capa que contiene nuestra planta de referencia en 2 dimensiones y a continuación vamos a borrar estas aristas que nos están dividiendo esas caras o superficies. Para borrarlas voy a tomar la herramienta borrar, la de la goma, y simplemente vamos picando o arrastrando el mouse sobre las aristas que queremos borrar. Vamos a eliminarlas todas a fin de poder después empujar o tirar, extruir de una sola vez. Está quedando esta y esta por acá atrás. Esto ahí, y me están quedando las del fondo. A ver, creo que está perfecto. Ahora sí, para extruir tomamos la herramienta empujar tirar, nos acercamos a nuestra cara y fíjense cómo SketchUp la reconoce, nos indica que la reconoce a través de esos pequeños puntos. Entonces lo que vamos a hacer es picar, mantener presionado y tirar hacia arriba. ¿Cómo hacemos para darle una medida exacta de altura? Bueno, simplemente largamos el botón del mouse y cargamos en el cuadro de control de valores, que es este que tenemos acá en la esquina inferior derecha, la dimensión correcta. Yo voy a escribir 3, Enter. Automáticamente se ajusta a la dimensión que hemos cargado. El mismo procedimiento vamos a hacer con esta pared, pico, arrastro, largo el mouse y coloco la dimensión correcta en el cuadro de control de valores. ¿Sí? Fíjense cómo ya tenemos creadas las paredes de nuestra vivienda. Ahora les voy a mostrar cómo hacer un hueco o una perforación de una ventana. Voy a ir a AutoCAD, vamos a tomar alguna ventana, por ejemplo podríamos tomar esta, que está en el contrafrente. Voy a medir su ancho, activo la herramienta distancia, pico en los extremos de lo que quiero medir y aquí me dice que tiene un ancho de 2 metros. Me voy a SketchUp, vamos a orbitar utilizando esta herramienta que lo que nos permite girar nuestra cámara, y para poder formar el hueco me conviene tirar un par de líneas auxiliares. Voy a tomar esta herramienta, la herramienta medir, vamos a picar en esta arista y arrastramos hacia el costado. Observen que ha aparecido una línea auxiliar, una línea de referencia. Voy a soltar el mouse y vamos a cargar el valor correcto. Voy a ingresar por teclado 2, Enter. Fíjense cómo se ha reposicionado nuestra línea auxiliar. A continuación vamos a tirar otra línea que me va a indicar la parte inferior de mi hueco. Voy a alargar la línea y cargamos el valor correcto, 1,45 metros. Y vamos a tirar ahora lo que va a ser la línea de referencia de la altura del dintel, de la parte superior del hueco, que la vamos a ubicar a 2,45. Largo el cursor y cargo 2,45 Enter. Ahora vamos a dibujar un rectángulo tomando como referencia esas líneas auxiliares, fíjense. Y lo último que me quedaría por hacer es empujar a fin de generar el agujero o la perforación. Aquí es importante que cuando empujen, tomen como referencia la cara posterior de la pared, a fin de que esa perforación o agujero se genere correctamente. Observen, ¿sí?, que ya tenemos creado el hueco de nuestra ventana. ¿Qué podríamos hacer ahora? Bueno, borrar esta línea. Y si queremos estas líneas auxiliares las podemos eliminar. ¿Cómo hacemos? Las borramos o podríamos eliminarlas simplemente picando sobre la línea y apretando la tecla suprimir de nuestro teclado.
con este mismo procedimiento vamos a hacer los huecos de todas las ventanas. Pero ¿qué pasa con las puertas? Bueno, si ustedes observan, cuando importamos el proyecto de AutoCAD y luego extruimos, las paredes se crearon en forma continua, pero la parte superior de la pared, la parte que define el hueco de la puerta, no existe. Por lo tanto, lo vamos a tener que crear ahora. ¿Cómo podemos hacerlo? Nuevamente vamos a tomar la herramienta de medir y vamos a tirar una línea auxiliar hacia arriba, respetando la altura del dintel que le dimos a las ventanas de 2,45. Cargamos ese valor en el cuadro de control de valores y damos un Enter. Y a continuación vamos a tomar la herramienta rectángulo y vamos a hacer en este caso un rectángulo. Me interesa que vean las dimensiones en el cuadro de control de valores. Yo las voy a ajustar. ¿Cómo hago? Largo el mouse y ahora vengo y le digo que quiero que ese rectángulo tenga 0,55 de alto, punto y coma, 0,3 de ancho, 30 centímetros de ancho, el espesor de la pared. Enter. Ahora lo que hacemos es empujar, tirar, hasta encontrarnos con la pared opuesta. Y lo último que tendremos que hacer es borrar esta línea que nos está dividiendo las caras. Vamos a repetir ahora el procedimiento. Vamos a hacer la pared superior para definir el hueco de esta puerta de la cochera del garage. Entonces tomo la herramienta medir, me posiciono, empujo hacia arriba, largo el cursor, ajusto la altura de esa línea auxiliar a 2,45 y ahora simplemente, en este caso, voy a dibujar una línea, un segmento, y es así como ya he dividido esto en dos superficies, en dos caras. Y lo que puedo hacer ahora es empujar, tirar y por último borrar estas líneas que ya no me sirven. ¿Se entiende el procedimiento? Bueno, este procedimiento ustedes lo van a aplicar para terminar de definir los huecos de todas las puertas. Ahora sí, ya tenemos todos los huecos de las ventanas y de las puertas hechos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Agrupar todos los muros o paredes. En SketchUp es muy importante, por un lado, que ustedes trabajen con capas y por el otro, que formen grupos de manera tal de independizar entidades. ¿Cómo hacemos para crear un grupo? Bueno, lo primero que hay que hacer es seleccionar lo que queremos agrupar. Para seleccionar tenemos dos caminos. Uno es crear una ventana de selección. Obviamente tenemos que tener activa la herramienta seleccionar. Un camino sería, como les decía, crear una ventana de selección indicando las esquinas. El otro es hacer triple clic a fin de que se seleccione todo. Una vez que tenemos seleccionadas nuestras entidades, vamos a hacer botón derecho del mouse y fíjense que acá aparece en la opción crear grupo. Si nosotros vamos acá a la pestaña donde dice información de la entidad, ustedes tienen la posibilidad de darle un nombre a ese grupo. En este caso le voy a poner muros vivienda. Cuando comenzamos el video les dije que íbamos a ver dos maneras o dos caminos para modelar los muros de esta vivienda. El que vimos recién consistía en utilizar la planta de AutoCAD como referencia, crear caras o superficies utilizando la herramienta rectángulo y luego extruir esas caras mediante el comando empujar, tirar. El otro camino más rápido consiste en utilizar un plugin o extensión para levantar las paredes en 3 dimensiones. Vamos a ir a este botón, el Extension Warehouse.
Se nos va a abrir esta ventana, que es la galería de extensiones de SketchUp. Obviamente que para verla tenemos que tener conexión a internet. Y acá vamos a buscar el plugin que se denomina 1001 Bit Tools. Esperamos unos segundos, seleccionamos nuestro plugin. Acá me interesa que observen, que tengan en cuenta la compatibilidad con la versión de SketchUp que ustedes tengan. En este caso yo estoy trabajando con la versión 2016. Igualmente el plugin funciona sin inconvenientes y le vamos a dar al botón instalar. Observen que se nos pregunta si realmente queremos instalar esta extensión. Le vamos a decir que sí. Y ahora va a comenzar realmente la descarga. Voy a pausar el video y nos reencontramos cuando se haya terminado de descargar. Observen que como hemos descargado este plugin a través del Extension Warehouse, al terminar la descarga se nos instala automáticamente. Esta es la barra de herramientas que corresponde al plugin. En el caso de que no la tengan abierta, la pueden abrir de dos formas. Una es ir al menú Ver, barra de herramientas, y acá la tienen, la tilda. Y el otro camino sería hacer botón derecho del mouse sobre alguna barra abierta y en este caso la tenemos en la parte superior. Antes de crear las paredes con este plugin, recuerden que conviene que reorganicen las capas como hicimos antes e incluso que creen una capa nueva donde vamos a incluir estos muros en 3D. Ahora sí, para crear nuestras paredes vamos a activar este comando Build Vertical Walls. Se nos va a abrir esta ventana donde tenemos que ajustar el ancho y la altura. En este caso le voy a dar un ancho de 30 centímetros, la altura la vamos a dejar en 3 metros. Y aquí lo que conviene que ajusten es con respecto a qué línea de referencia se va a crear la pared. Con respecto a una línea que puede estar del lado izquierdo, en el centro o del lado derecho. Yo voy a dejar del lado derecho, voy a picar en el botón construir pared y me voy a venir a construir esta pared que tenemos en el contrafrente. Fíjense que simplemente tenemos que ir picando y doble clic cuando queremos terminar el comando. Vamos a hacer ahora una pared pero con un espesor de 15 centímetros. Activamos nuevamente el comando, cargamos el espesor o ancho, vamos a mantener la línea auxiliar o de referencia al lado derecho, le damos al botón Build Wall y construimos nuestra pared. Podríamos hacer otra. Fíjense. Con este procedimiento ustedes van a ir haciendo todas las paredes de la casa. Ahora les voy a mostrar cómo crear los huecos de las ventanas utilizando esta herramienta. Vamos a crear el hueco de la ventana que corresponde a este dormitorio. Activamos el comando y aquí debemos cargar las medidas de ancho y alto de nuestro hueco. En este caso es una ventana que tiene 1,60 m de ancho y 1 metro de altura. Picamos en el botón crear opening y fíjense que ahora se nos ha aparecido un rectángulo que se corresponde con el futuro hueco de nuestra ventana y ese rectángulo se encuentra pegado a nuestro cursor que está ubicado en la esquina inferior izquierda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que posicionar el rectángulo. Voy a picar, por ejemplo, en esta esquina. Lo primero que tenemos que hacer es indicar la posición del rectángulo con respecto al eje X. En este caso, lo tengo ubicado a 1 metro de distancia. Y ahora sí, vamos a indicar la posición con respecto al eje Z. En este caso lo tenemos a 1,45 m. Fíjense cómo
rápidamente hemos creado el hueco de esta ventana. Otra forma de posicionar el hueco sería utilizando las líneas auxiliares, como vimos antes. Vamos a hacer acá una ventana. Primeramente vamos a tirar las líneas auxiliares utilizando la herramienta medir, pico, arrastro y ajusto la posición de esta línea, en este caso a 1,45 metros, pico y arrastro y ajusto esta línea que me va a indicar el lado izquierdo del hueco a 2 metros. Ahora sí, activo la herramienta, en este caso el ancho de mi ventana va a ser de 2 metros, picamos en el botón crear opening, ¿sí? Y simplemente le doy doble clic donde quiero que se ubique exactamente mi rectángulo a partir de la referencia de las líneas auxiliares. Por último, les quiero mostrar cómo crear rápidamente caras o superficies, tanto de las paredes como también de los pisos, utilizando otro plugin que se denomina Makespace. Vamos a ir acá al botón de Extension Warehouse, como hicimos antes. Vamos a buscar el plugin. Ahora esperemos unos segundos, seleccionamos el plugin en cuestión y le damos al botón instalar. Nuevamente se nos pregunta si queremos realmente instalarlo. Le vamos a decir que sí, y ustedes van a ver que cuando se termine de descargar se va a instalar de manera automática. Yo voy a pausar el video y nos reencontramos en unos minutos. Una vez que está instalado, ustedes van a ver que aparece esta barra de herramientas. Si no les aparece, la tienen que abrir haciendo botón derecho del mouse o yendo al menú ver, barra de herramientas, y seleccionan la barra de herramientas en cuestión. A continuación lo que vamos a hacer es desbloquear esta planta, la seleccionamos, botón derecho del mouse, desbloquear. Ahora para crear las caras me voy a meter en este grupo haciendo doble clic, selecciono todas las entidades y presiono en el botón crear cara. Si ustedes observan, las caras han quedado de color oscuro, de color violeta. Esto significa que están invertidas y después nos puede llegar a dar ciertos problemitas al momento de extruir, de empujar, tirar. Es por ello que las vamos a invertir. Voy a seleccionar nuevamente con una ventana de selección. En realidad nos vamos a meter en el grupo y vamos a seleccionar con una ventana de selección. Y para invertir las caras vamos a hacer botón derecho del mouse, invertir caras. Simplemente lo que nos queda por hacer ahora es extruir, ¿sí?, las paredes. Para ello tomamos la herramienta empujar, tirar, nos posicionamos en la pared deseada, tiramos y cargamos el valor correcto en el cuadro de control de valores como hicimos antes. En este caso le voy a dar un valor de 3 metros. Para las otras paredes podríamos repetir este procedimiento, simplemente hacer doble clic. Así ustedes van a ir haciendo con todas las paredes.